En 1989 el mundo estuvo a punto de presenciar la mayor revolución energética de la historia, o al menos eso creíamos. Un experimento montado sobre una mesada de laboratorio prometía energía limpia e ilimitada, sin usar petróleo, sin usar carbón, sin residuos radiactivos. La revolución duró exactamente 3 meses. Para entender por qué ese anuncio volvió loco al planeta, hay que entender qué es la fusión nuclear. Es el proceso que hace brillar al Sol. Dos núcleos de hidrógeno se combinan bajo una presión y una temperatura extremas, y liberan una cantidad de energía enorme. Reproducir eso en la Tierra es, literalmente, el santo grial de la energía. Los reactores experimentales que existían en 1989 necesitaban temperaturas de decenas de millones de grados y campos magnéticos gigantescos para apenas sostener el proceso unos segundos. Por eso, cuando dos científicos dijeron haberlo logrado en un frasco de vidrio, a temperatura ambiente, el mundo entero prestó atención. Los científicos eran Martin Fleischmann y Stanley Pons, dos electroquímicos de la Universidad de Utah. Su experimento parecía casi casero, un electrodo de paladio sumergido en agua pesada, con corriente eléctrica pasando a través. Según ellos, el paladio absorbía tanto deuterio que forzaba a los átomos a fusionarse, liberando un calor que ninguna reacción química conocida podía explicar. Había otro equipo investigando algo parecido a pocos kilómetros de ahí, en la Universidad Brigham Young. Stephen Jones y su grupo trabajaban en una fusión asistida por partículas llamadas muones, y cuando ambos equipos se enteraron de que el otro estaba cerca de un resultado, acordaron algo que sonaba razonable: enviar sus artículos a la revista Nature el mismo día para no pisarse el trabajo. Pero la Universidad de Utah calculó que una patente sobre energía ilimitada podía valer una fortuna, y no estaba dispuesta a compartir el crédito con su rival de siempre. Así que, un día antes de la fecha acordada, convocó una conferencia de prensa. El 23 de marzo de 1989, Fleischmann y Pons anunciaron al mundo que habían logrado fusión nuclear sostenida a temperatura ambiente. El estudio ni siquiera se había publicado todavía. El paper había pasado una revisión express apenas un día antes, y la conferencia de prensa se adelantó a la publicación formal. Simplemente lo dijeron frente a las cámaras, y el planeta les creyó. Los diarios hablaban de una nueva era energética. Y 2 semanas después, el gobierno de Utah les creyó tanto que convocó una sesión especial de emergencia y aprobó en un solo día $5 millones para crear un instituto de investigación dedicado exclusivamente a la fusión fría. Todavía ningún otro laboratorio del mundo había logrado repetir el experimento. Y ahí empezó el verdadero problema. Si la fusión nuclear que describían Fleischmann y Pons hubiera sido real, el proceso tendría que haber liberado una cantidad enorme de neutrones y radiación gamma. Tanta que si el experimento hubiera producido el calor que ellos midieron a través de una reacción nuclear genuina, ambos científicos deberían haber muerto por la radiación mucho antes de llegar a esa conferencia de prensa. Un equipo del Instituto Tecnológico de California, con instrumentos mucho más sensibles, midió el experimento y no encontró neutrones, ni radiación gamma, ni tritio, ni helio. Nada de lo que la fusión nuclear real tendría que haber dejado atrás. A principios de mayo, la Sociedad Estadounidense de Física organizó una sesión especial en Baltimore para discutir los resultados. 40 científicos hablaron durante 2 noches. Uno de ellos, el físico Stephen Koonin, cerró su presentación con una frase que resumió el clima de la sala. Dijo que los experimentos estaban simplemente mal, y que el mundo estaba frente a la incompetencia y el autoengaño de los doctores Pons y Fleischmann. Para fin de año, un panel del Departamento de Energía de Estados Unidos concluyó que la evidencia no era convincente. La revolución energética había durado, de anuncio a desmentida pública, poco más de 3 meses. Fleischmann y Pons nunca retractaron su hallazgo. Se mudaron al sur de Francia, donde Toyota financió un laboratorio privado, el Instituto IMRA, dedicado exclusivamente a esa investigación durante años, lejos de la mirada de sus colegas de Estados Unidos. Hoy,
37 años después, la fusión nuclear real está viviendo su propio momento. Todo el sector de fusión comercial reunió más de 11.000 millones de dólares en inversión privada, con Commonwealth Fusion Systems y Helion Energy a la cabeza. Helion firmó un acuerdo de compra de energía con Microsoft para el año 2028, y el primer dispositivo de demostración de Commonwealth Fusion Systems empieza a encenderse este mismo año. La diferencia esta vez no es la ambición, es el método. Décadas de resultados revisados, replicados y discutidos en público antes de prometerle nada a nadie. La fusión fría no falló por soñar demasiado grande, falló por anunciar antes de revisar.